La sangre tiñe la nieve de un rojo casi hipnótico, más brillante bajo la luz pálida de la luna. No sé cómo llegué aquí, pero sé que no saldré con vida. Mi nombre es Víctor Mikhailov y fui meteorólogo del Instituto Hidrometeorológico de Moscú. Durante años mi trabajo fue predecir lo impredecible, pero jamás habría imaginado los horrores que encontraría en esta misión. El paso Dyatlov. Pensábamos que lo conocíamos. Pensábamos que sabíamos lo que les había pasado a esos excursionistas en 1959. Pero equivocamos. Era enero, casi el mismo día en que el grupo de Dyatlov desapareció 35 años antes. Me enviaron a la zona junto con un equipo reducido. La tormenta reciente había dejado señales extrañas en las lecturas atmosféricas. Estábamos allí para investigar. Lo que encontramos fue mucho peor. Todo comenzó con una radio. La rota. Nuestro contacto con la base se perdió la primera noche. La tormenta no podía haber causado una interferencia tan abrupta. Alexei, nuestro ingeniero, intentó repararla, pero dijo que no había nada que hacer. El equipo estaba intacto, pero no funcionaba. Era como si algo en el aire, algo que no podíamos ver, bloquease las ondas. La de radio. Sergei, nuestro líder de expedición, fue el primero en sugerir que nos marcháramos. Lo ridiculizamos. Después de todo, éramos científicos, no supersticiosos. Las historias sobre el paso Dyatlov siempre habían sido eso, historias. Nos convencimos de que, si un grupo como el de Dyatlov pudo sobrevivir casi 2 semanas aquí antes de morir, podríamos soportar una sola tormenta. Pero la nieve no era normal. La segunda noche el viento traía susurros, risas, gritos, como los que describieron en informes de la tragedia de Dyatlov. Nadie lo admitió en voz alta, pero todos los escuchamos. Al tercer día, Sergei desapareció. Había salido a buscar madera para encender en un fuego, pero nunca volvió. Lo buscamos durante horas. Gritamos su nombre hasta que nuestras voces se quebraron. Lo encontramos al amanecer. Estaba a unos metros del campamento, enterrado en la nieve hasta el cuello. Su rostro estaba congelado en una mueca de terror absoluto, pero lo peor era que sus ojos estaban abiertos. Había visto el algo y lo había matado antes de que el frío hiciera su trabajo. Después de enterrar a Sergei bajo un montón improvisado de rocas y nieve, la paranoia se apoderó de todos nosotros. Era como si una sombra invisible nos persiguiera, burlándose, moviéndose justo fuera de nuestra visión. Podíamos sentir su presencia, el aire cargado de algo más que frío. Fue entonces cuando me di cuenta de que nuestra brújula giraba sin sentido, incapaz de orientarnos. Ni el equipo de navegación ni los mapas servían para guiarnos. Estábamos atrapados en un lugar que ya no obedecía las leyes de la naturaleza. Alexei empezó a hablar de los Mansi, la tribu local, y sus creencias sobre Valle de los Muertos. Decía que habíamos despertado algo antiguo, algo que no debía ser perturbado. Al principio nos burlamos de él. Éramos científicos, ¿cómo íbamos a creer en esas historias? Pero cuando la comida comenzó a desaparecer sin explicación y las huellas aparecían alrededor del campamento, empezamos a dudar. La noche siguiente, Natalia, nuestra geóloga, fue la siguiente en desaparecer. El viento aullaba con fuerza, como si intentara ocultar algo. Pero yo lo vi. Vi la figura, negra como la noche, arrastrándola fuera del campamento. Grité, corrí tras ellos, pero fue inútil. Era demasiado rápido, demasiado no humano. Cuando llegué al lugar donde Natalia había estado, solo quedaba su chaqueta cubierta de sangre. Era imposible. ¿Cómo podía haber sangre a esa temperatura sin congelarse de inmediato? Decidimos abandonar la misión al amanecer, pero el amanecer nunca llegó. El cielo permanecía oscuro. Las estrellas se escondían tras un manto de nubes que parecían inmóviles. Ya no podíamos medir el tiempo, y nuestra percepción del día y la noche se distorsionó. Solo sabíamos que habíamos perdido 2 compañeros y que nosotros seríamos los siguientes. Alexei intentó el huir. No sé por qué creía que correr lo salvaría.
Lo vimos tropezar en la nieve, gritando que había encontrado una salida. Pero entonces algo se lo llevó. Fue como sombras lo envolvieran, como si el mismo paisaje lo devorara. Nos quedamos solos. Solo quedaba yo. He estado escuchando esos mismos susurros durante horas, días, tal vez, como semanas. Ya no sé. No sé dónde estoy ni cuánto tiempo he estado aquí. El paso Dyatlov no es solo un lugar donde murieron personas. Es una trampa, un agujero, en realidad que se alimenta del miedo. Los excursionistas del 59, ellos no se volvieron locos por el frío, no huyeron desnudos por la nieve sin razón. Ellos vieron lo mismo que nosotros. Ahora sé lo que tengo que hacer. Si alguien encuentra este diario, sabrán la verdad. Ya no siento las piernas. Mi cuerpo ha dejado de responderme, pero las sombras siguen moviéndose. No importa lo que pase después. No vengan aquí. El viento aúlla, cortando mi piel como cuchillas invisibles. De mi corazón late cada vez más lento, como si quisiera detenerse antes de que eso me encuentre. No puedo evitar pensar en cómo llegamos a este punto. ¿En qué momento cruzamos? De la línea entre la ciencia y lo desconocido, entre lo racional y lo maldito. Recuerdo la última conversación que tuve con Natalia, la noche antes de su desaparición. Ella, de siempre, fue la más escéptica de todos, una mujer con los pies en la tierra. «No hay nada aquí, Víctor», me dijo mientras miraba las estrellas, o lo poco que quedaba de ellas entre las nubes. Solo el frío y nuestras mentes jugándonos malas pasadas. Lo de Dyatlov fue un accidente y nosotros... bueno, nos estamos dejando llevar. Por pánico. Asentí, pero en el fondo sabía que no era el pánico lo que sentíamos. Era otra cosa. Algo mucho más antiguo que el miedo. Algo que yo no podía poner en palabras. Por el aire aquí está vivo. Siempre lo supe. Cuando el sol no volvió a salir, fue como si algo dentro de nosotros se rompiera. Nos habíamos acostumbrado a la idea. De luz del día traería seguridad, pero el tiempo se había convertido en una prisión. Ya no podíamos medir nuestras horas de vigilia, ni nuestras horas de sueño. Era como paso Dyatlov se hubiera tragado el concepto de tiempo junto con nuestra cordura. Había leído los informes del incidente de 1959. Eran documentos clasificados, llenos de detalles inexplicables que el gobierno soviético decidió ocultar al mundo. Lo que nunca me contaron, lo que nunca salió a la luz, fue que otros habían intentado lo mismo. De que nosotros, equipos enviados a investigar y que jamás regresaron. Algunos fueron declarados muertos por las condiciones extremas, otros simplemente desaparecieron, sin dejar rastro, como si el viento se los hubiera llevado. En medio de todo me encontré pensando en algo que Alexei mencionó una vez, casi como si fuera una broma. Hablaba, sin de teorías conspirativas sobre experimentos militares secretos, pero luego su tono cambió. Los Mansi creen que este lugar está maldito, había dicho, que hay algo bajo la tierra, algo que no deberíamos haber perturbado. Yo lo desestimé en ese momento, pero ahora todo tiene demasiado sentido. Esa sensación de ser observado, bajo nunca desapareció. Incluso ahora puedo sentir ojos sobre mí. No sé si son los fantasmas de los excursionistas de Dyatlov, o algo más antiguo, más oscuro. Algo que siempre ha estado aquí, esperando que alguien lo encontrara. Algo que se alimenta de los perdidos. Mis dedos están entumecidos mientras trato de escribir estas últimas. ¡Qué líneas! La tinta se congela en la punta del bolígrafo. Cada palabra es un esfuerzo, pero sé que necesito dejar un registro. No para que me encuentren, porque sé que no lo harán, sino para que los demás sepan lo que acecha en estas montañas. A lo lejos oigo algo moverse entre los árboles. Es un sonido sutil, apenas perceptible, sobre viento, pero lo reconozco. No es humano. El paso Dyatlov tiene sus guardianes. No son los espíritus de los muertos, ni tampoco animales salvajes. Son sombras, criaturas, sobreformadas del propio miedo. No puedo describirlas. No puedo explicar lo que son, pero sé que siempre han estado aquí, esperando.
Ya no siento el frío, lo cual es peor de lo que pensaba. Mi cuerpo ha dejado de reaccionar, pero mi mente sigue funcionando, aferrándose a los recuerdos de lo que fui antes de venir aquí. Víctor Mikhailov, de meteorólogo, un hombre de ciencia, racional, incrédulo ante lo sobrenatural. Pero esa persona ya no existe. Aquí, en este lugar, el hombre se convierte en otra cosa. Algo de indefenso. ¿Sabes lo peor de todo? Ya no me importa si sobrevivo. Solo quiero que esto termine. Quiero que el silencio vuelva. Pero las sombras nunca se callan. Las oigo. E incluso ahora, riendo suavemente, burlándose de mí. Porque ellas saben que no hay escapatoria. No hay final feliz. Aquí, en el paso Dyatlov, la nieve cubre todas las huellas y el viento borra todas las historias, dejando solo el eco de los gritos. Deben haber otros como yo, atrapados aquí, congelados en el tiempo. Tal vez Sergei. Las también lo supo antes de desaparecer, y por eso sus ojos quedaron abiertos en su último momento. Tal vez Natalia aún está aquí, en alguna parte convertida, en sombras. Alexei... Bueno, él fue el primero en rendirse a la locura y ahora entiendo por qué. Creo que ya viene. Esa cosa, esa sombra, puedo verla en los árboles, moviéndose de forma extraña, casi como si se deslizara sobre el aire. No tiene rostro, no tiene cuerpo, solo es una forma, un vacío, una oscuridad en medio del blanco. En Inmaculado, la siento más cerca, su presencia pesando sobre mí, como si el aire mismo estuviera aplastándome. Voy a dejar este cuaderno aquí, junto al cuerpo de Sergei. Si alguien lo encuentra, sabrán que éramos personas, no locos, y sabrán que no deben venir aquí. El paso Dyatlov no es para los vivos, no lo fue nunca. Ahora debo enfrentar, si lo que sea que me espera. El frío ya no me afecta, pero sé que el miedo será lo último en abandonarme, porque, al final, eso es todo lo que queda aquí, el miedo. El viento. Si no deja de susurrar, y en esos susurros puedo escuchar las voces de todos los que han perecido aquí antes. Están llamándome, invitándome a unirme a ellos. Mis dedos están, sí, demasiado rígidos para seguir escribiendo, pero la pluma permanece entre ellos, como un objeto que, en algún rincón profundo de mi mente, no puedo soltar. Me pregunto, si frío ha congelado ya mi alma, si lo que siento ahora es solo un eco de lo que una vez fui. Pero el miedo sigue ahí. Aumenta con cada segundo que paso. Condenada neblina. No puedo verlo bien, pero sé que está más cerca ahora. Lo sé porque su presencia succiona el aire, lo distorsiona, lo envuelve todo en un silencio, insoportable. Después de la desaparición de Alexei, me quedé solo. Completamente solo. No pensé que fuera posible experimentar una soledad tan absoluta, pero aquí estoy. Un ser insignificante atrapado en un lugar donde el tiempo ha dejado de existir y donde las reglas de la naturaleza han sido quebrantadas. Tal vez esto es lo que sintieron los excursionistas de Dyatlov en sus últimas horas. El frío, el aislamiento y la certeza de que algo no humano, se cernía sobre ellos. Pasaron horas, tal vez días, desde que vi desaparecer a Alexei, y entonces me di cuenta de algo más aterrador que la soledad misma. Yo ya no tenía hambre, no sentía el peso del estómago vacío, ni sequedad en la garganta. Era como si mi cuerpo ya hubiera renunciado a luchar por sobrevivir. Solo quedaba la espera. La nieve sigue cayendo, lenta, densa, sofocante. No. Ni hay más sonidos que el susurro del viento. Pero no es el viento lo que susurra. Las voces de aquellos que vinieron antes que nosotros, de los que nunca, ni regresaron. Pienso en mis compañeros, en Sergei, en Natalia, en Alexei. ¿Dónde estarán ahora? ¿Son parte de las sombras que me rodean? ¿Es este el destino de todos? ¿Los se aventuran demasiado lejos en este lugar maldito? Lo veo más claro ahora. El paso Dyatlov no es simplemente un accidente geográfico. Es un lugar donde la naturaleza se quiebra, donde el tejido del mundo se desgarra. Aquí,
La realidad se pliega sobre sí misma, como si hubiera una grieta en el espacio y el tiempo, una herida abierta. Por algo antiguo, por algo que no pertenece a este mundo. La sombra se mueve de nuevo. Puedo verla. No tiene forma definida, pero su presencia es más densa que la propia, por oscuridad. Cuando se aproxima, siento que el aire se espesa, como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo. No puedo escapar. Lo sé. No puedo moverme más allá del pequeño círculo de nieve en el que estoy sentado. ¿Es este mi destino? Morir aquí, solo, en la misma maldita montaña donde otros murieron antes de mí, sin que nadie sepa. ¿Del jamás lo que realmente ocurrió? Pienso en los Mansi, en sus advertencias que fueron ignoradas. Decían que esta montaña era un lugar sagrado, un lugar que debía ser evitado. De la toda costa. El Valle de los Muertos lo llamaban. Me río ahora, aunque el sonido es más una tos ahogada. Nosotros, hombres de ciencia, con nuestros instrumentos y nuestra arrogancia, creímos que sabíamos más, que las viejas leyendas eran solo supersticiones. Pero ahora, sentado aquí, siento la verdad de esas historias corriendo por mis venas congeladas. Hay algo en este valle, algo que no puede ser explicado con ciencia, algo que acecha esperando pacientemente a los que se aventuran demasiado cerca. Escucho pasos en la nieve, pero no son pasos humanos. Son ligeros, como si el viento los estuviera arrastrando. Y entonces, de repente, el sonido se detiene. Todo se queda en silencio. Incluso el viento parece haberse detenido, como si el mismo aire hubiera sido succionado de la atmósfera. No hay nada. Y luego, un susurro. No. Lo entiendo al principio. Es un idioma que no reconozco, pero sé que está dirigiéndose a mí. Es casi como si las sombras mismas estuvieran tratando de comunicarse. Me levanto. Lo lentamente, aunque mis piernas son bloques de hielo y mis rodillas crujen bajo el peso de la inercia. Sé que no tengo mucho tiempo. Algo dentro de mí me dice que si no lo hago ahora, desapareceré. Seré tragado por las sombras como todos los demás. Y entonces lo veo, justo a la periferia de mi visión, una figura. No una sombra, no uno. De espectros que han estado rondando el campamento. Esta figura es sólida, es humana. Se acerca a mí moviéndose con una extraña fluidez. «Víctor», dice una voz quebrada, pero familiar. Es Alexei, pero algo está mal. No puede ser él. Lo vi desaparecer, lo vi ser arrastrado por algo que no pude entender. Y sin embargo, ahí está, de pie frente. De a mí. Su rostro está pálido, casi azulado por el frío, pero sus ojos están vacíos. No me miran realmente, me miran a través de mí, como si yo fuera un fantasma. De él el único ser real en este lugar. Alexei. Intento hablar, pero las palabras se me atascan en la garganta. Él solo sonríe, una sonrisa rota, antinatural, demasiado, de amplia para su rostro. Y entonces lo dice, las palabras que congelan mi alma más que el viento. No debiste venir aquí, nadie debió venir aquí. Es en ese momento que comprendo. Alexei ya no es Alexei. Lo que estoy viendo es una cáscara vacía, algo que lleva su forma pero no su alma. Lo que lo tomó, lo que lo arrastró, lo ha devuelto. Que para burlarse de mí, para hacerme saber que yo seré el siguiente. Las sombras no se conforman con la muerte. Quieren algo más. Quieren lo que somos. Quieren devorarnos. Pero no solo nuestros cuerpos. Quieren nuestra esencia. Ya no me queda nada. El viento vuelve a aullar y las sombras empiezan a rodearme de nuevo. Puedo sentirlas más que cerca que nunca, arrastrando el calor que queda en mi cuerpo, robándome incluso la voluntad de seguir respirando. Pero antes de que me consuma el frío, antes de oscuridad me envuelva, una última verdad se abre paso en mi mente. El paso Dyatlov no fue un accidente, no fue la naturaleza. Algo despertó aquí hace mucho tiempo, algo que el mundo olvidó y ahora me ha encontrado.
La oscuridad me envuelve. El frío ya no es un enemigo, sino una presencia, una entidad que me acaricia con dedos helados, que robándome lo último de mí. Alexei, o lo que queda de él, sigue de pie frente a mí, esa sonrisa vacía dibujada en su rostro. Sé lo que viene ahora. Las sombras ya no. Se ocultan en los bordes de mi visión. Están aquí, rodeándome, rozando mi piel. Siento sus manos invisibles recorriendo mi cuerpo, presionando sobre mis pensamientos, arrastrándome hacia un abismo del que no hay retorno. Intento dar un paso atrás, pero no puedo. Mi cuerpo es una carcasa congelada, una prisión. La figura de Alexei se comienza a desvanecerse, deshaciéndose en el aire como un suspiro atrapado en el viento, llevándose con él cualquier rastro de esperanza que me quedara. Las voces susurran. Sé más fuerte ahora, palabras incomprensibles, pero llenas de una amenaza antigua. Lo sé, lo sienten. Me están llamando. Me desplomo en la nieve, mis rodillas chocan. Contra hielo, pero no siento dolor. Mis pulmones no responden, y cada respiración es más corta que la anterior. Pero, justo cuando creo que el frío me tomará por completo, contra algo más aparece en mi mente. Algo que nunca consideré. Algo que los otros quizá no comprendieron antes de que fuera demasiado tarde. El paso Dyatlov no es un lugar. Contramaldito, no está atrapado en el tiempo. No es solo un sitio donde algo horrible sucedió en 1959. Es una puerta. Lo veo ahora, más claro que nunca. Este sitio, no pertenece a nuestro mundo. Es un umbral, un punto de cruce entre lo que entendemos y algo mucho más vasto y oscuro. Algo que se alimenta de los que cruzan. Los excursionistas de 1959, nosotros, todos fuimos atraídos aquí por lo mismo. Esta puerta quiere abrirse, quiere liberarse. El dolor regresa de golpe, feroz, mientras sombras me atrapan por completo. Siento sus dedos en mi mente, rasgando mi conciencia, buscando arrancar lo último de mi voluntad. Y entonces, los veo. Los excursionistas del paso Dyatlov. Están aquí. Sus rostros están desfigurados por el terror y el sufrimiento, pero sus ojos me ven, me reconocen. No murieron por el frío. No. Los murieron porque se volvieron locos. Ellos fueron testigos de esta misma verdad y pagaron el precio por verla. Sus cuerpos fueron destruidos, pero algo peor ocurrió con sus almas, y ahora están en las sombras, perdidos para siempre. Siento como la fuerza me abandona. Esto es el final, pienso. El frío, las sombras, el viento, todo cierra sobre mí. Pero en ese momento, algo dentro de mí se resiste. Un último grito de humanidad. No quiero desaparecer. No quiero unirme a ellos, a los espectros, todo condenados de este lugar. Mi vida no puede terminar así, en el silencio y el olvido. Con un último esfuerzo me levanto. Mi cuerpo tiembla, cada músculo grita de dolor. Todo, pero avanzo. No sé hacia dónde. Solo sé que tengo que moverme, huir de lo que sea que este lugar representa. Los rostros en las sombras me observan. Las voces se intensifican, pero algo cambia. La oscuridad se parte, una grieta en medio del vacío, y en ella un destello de luz. No es una salida, no es salvación, pero es algo más. Sé que este abismo sin fin. Corro tambaleándome, casi cayendo, mientras las sombras me persiguen. Siento que tiran de mí, que intentan arrastrarme de vuelta, pero la grieta en la oscuridad se ensancha. No quiero quedarme aquí. No quiero ser uno de ellos. El viento aúlla una vez más, y entonces todo cambia. La nieve, el frío, las sombras se desaparecen. Me despierto. No sé cuánto tiempo ha pasado. Estoy en el campamento base, envuelto en mantas. Una voz familiar me llama, la del médico del equipo de rescate. Se dice que me encontraron a varios kilómetros del sitio de la expedición, completamente desorientado. Me hablan de hipotermia severa, del shock, de cómo sobreviví, en condiciones que deberían haberme matado. Pero no lo entienden, no saben lo que vi. Mis compañeros están todos muertos, fueron tomados por el paso. Nadie encontrará
Sus cuerpos, no de la manera en que los conocíamos. Ellos se convirtieron en algo más, en parte del secreto que acecha en esas montañas, parte de esa puerta, ese umbral. La nieve sigue cayendo afuera de la tienda donde me recupero, pero ya no veo la nieve de la misma manera. Sé lo que oculta, sé lo que espera en las sombras más allá del frío. El paso de Atlov no es una tragedia, es un aviso. Y yo fui estúpido por ignorarlo. El viento vuelve a susurrar. Sé que no estoy realmente a salvo.